La independencia de Venezuela fue un proceso político ocurrido a partir del año 1810 en la Capitanía General de Venezuela, que supuso la caída de la soberanía española y la sustitución de la monarquía por un sistema político federal del corte republicano. El primer intento revolucionario se dio en el año de 1808 a través de la conjuración de los mantuanos en 1808. Ricos hacendados exigieron la creación de una junta del gobierno ante los sucesos que ocurrían en España. Los mantuanos y el cabildo querían crear una junta en nombre de Fernando VII y se enfrentaban al capitán general Juan de Casas, al que se acusaba de aceptar el gobierno de los franceses encarando en el rey José I. Los revolucionarios reunidos en logias liberales masónicas en el caudal Bolívar conspiraban para derrocar el gobierno español y hacerse con el poder. El capitán general al fin tuvo que aceptar la convocatoria del cabildo abierto pero controlado por él. Esto exacerbó aún más a los mantuanos. Ricos influyentes hacendados como Antonio Fernández de León, Marqués de Casa León y Luis López Méndez comenzaron a lanzar consignas antiespañolas, animando a la gente a ahorcar a los jefes españoles y a lograr la libertad de América. Finalmente, el 19 de abril de 1810, se reunió un cabildo abierto para tratar la disolución de la Junta Suprema de España y la abdicación de Fernando VII. El día anterior, como era habitual en las revueltas masónicas, una multitud pagada por los hacendados para dar un aspecto de levantamiento popular, que no lo era, exigió la destitución del capitán general de Venezuela, Vicente Emparán. Preguntó a la mesa reunida en la Plaza Mayor de Caracas si deseaban que se marchase, a lo que los reunidos gritaron que sí, que se fuera, y así lo hizo renunciando a su cargo y marchándose a España, dejando el poder en las manos de revolucionarios masones que rápidamente fundaron a la Junta Suprema de Caracas, que a pesar de jurarse fidelidad al rey Fernando VII y a su admisión a nuevas autoridades francesas impuestas en España, empezó a legislar como si de un gobierno autónomo se tratase, en asuntos que hasta ese momento siempre había que preguntar al Consejo de Indias. El Supremo Congreso de Venezuela se encontraba dividido entre seccionistas partidarios de la independencia y los fidelistas que deseaban seguir bajo la corona española pero con más autonomía. A lo largo de sus deliberaciones se habló sobre muchos asuntos relativos a esta problemática, y la tendencia seccionista fue ganando adeptos hasta que el 5 de julio de 1811 se declaró la independencia y se crearon la bandera y el himno de la Confederación Americana de Venezuela. Pero la República daría sus primeros pasos bajo el signo de la sangre. A los pocos días de la declaración se produjeron alzamientos realistas de Valencia, Caracas y Los Teques. La guarnición de Puerto Cabello y de Marcavio apoyaron estos alzamientos. Igualmente los pardos y negros se unieron a ellas por la promesa de libertad e igualdad que se les hizo contra los hacendados y burgueses que le explotaban. La rebelión no pudo ser sofocada por Francisco de Miranda hasta finales del año en que la capital provinciana es trasladada a Valencia. Pero procedente de Puerto Rico llegó a Coro en marzo de 1812 una tropa española comandada por Juan Domingo de Monteverde, que uniéndose al cacique Girjara Juan los Reyes Vargas logró reunir un ejército de 2000 efectivos formado por pardos, zambos, mulatos e isleños. Tomaron Valencia, Barinas, El Tocuyo y San Carlos. Posteriormente caería Puerto Cabello, al mando de Simón Bolívar. Este hecho forzó a Miranda a firmar el 25 de julio de 1812 la capitulación que sellaba la caída de la Primera República de Venezuela y la reinstauración de la monarquía española en Venezuela. Este fue el primer intento de independencia de Venezuela. Esta derrota motivó el exilio de la mayoría de los implicados en el movimiento sedicioso. Simón Bolívar marchó a la isla de Corazo primero y 2 meses después a Cartagena de Indias, ciudad que había declarado la independencia el 11 de noviembre de 1811 y que era el principal bastón revolucionario del antiguo virreinato de Nueva Granada. En ese momento dividió en la República de Cundinamarca y las Provincias Unidas de Nueva Granada y los territorios que habían mantenido su fidelidad al rey Fernando VII. En Cartagena, Bolívar redactó el 15 de diciembre de 1812 el llamado Manifiesto de Cartagena, documento en el que da su opinión de por qué se produjo la caída de la Primera República y arajena a sus vecinos novogranadinos para apoyarle en su lucha. Le fue concedida una guarnición de 70 hombres en la pequeña localidad de Barranca, con lo que participaría en la campaña de Magdalena, subordinado al mercenario francés Pierre Labout, con el que se enfrentaría poco después. Como en las anteriores ocasiones, los rebeldes partieron de nuevo al exilio en las islas caribeñas. Bolívar se quedó en Jamaica desde mayo hasta diciembre de 1815. Allí escribe la carta en Jamaica de la que expone los motivos de la caída de la Segunda República y pide apoyo a los anglosajones en su aventura seccionista. A finales de 1815, Bolívar lanza desde Haití la expedición de los Cayos, que fue un fracaso, pero no se rindió y volvió a lanzar a finales de 1816, otra vez desde Haití. Y fueron derrotados también, pero algunas naves fueron rebotadas a la Guayana, en donde se reunieron con los hombres de Manuel Piar
permitiendo el lanzamiento posterior de la campaña de Guayana. El 15 de febrero de 1819 se celebró el Congreso de Angostura en el que se crea la Gran Colombia, y en diciembre de 1819 se unen Venezuela y Nueva Granada, naciendo la República de Colombia. Causas. Existen una serie de eventos que fueron los desencadenantes del proceso de independencia de Venezuela. Entre ellos los principales mencionamos los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa, inculcando el pensamiento de libertad en las colonias americanas. El descontento de los habitantes del territorio de la actual Venezuela por los impuestos y los malos manejos políticos en el territorio. Esto molestó tanto al pueblo como a los criollos y manetuanos, la clase privilegiada con poder económico y en busca de poder político. La independencia de los Estados Unidos sirvió como inspiración para el resto de los pueblos americanos en la lucha por la emancipación de la metrópolis. El debilitamiento e inestabilidad política de España provocado por la invasión y toma del poder del rey Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte. Consecuencias. Entre las principales consecuencias de la independencia de Venezuela podemos destacar la emancipación política, militar y comercial del territorio venezolano de la metrópoli europea. Comienza un largo periodo de casi 20 años de inestabilidad política que finalizaba con la disolución del Gran Colombia, convirtiéndose en los actuales países independientes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Se establecen nuevas relaciones comerciales con países del continente y otras potencias europeas anteriormente imposibilitadas por los controles e impuestos de la metrópoli. Fin de la monarquía absoluta y comienzo de un Estado republicano como modelo político. Finalmente, en el año 1845, España reconoce la independencia definitiva de Venezuela y se firma un tratado de paz y amistad. Datos curiosos sobre la independencia de Venezuela. 1. La sesión en la que se declaró la independencia de la nación se desarrolló en la Capilla de Santa Rosa de Lima, actualmente sede de la Alcaldía de Caracas, frente a la Plaza Bolívar. 2. Venezuela fue un estado pionero, no solo en Iberoamérica, sino también en todo el continente americano. Esto gracias a que fue la primera nación en independizarse de Iberoamérica y la tercera en América. Primero fue Estados Unidos en 1776 y Haití en 1804. 3. Fue firmada por 7 de las 10 provincias que constituían el país en 1811. Las provincias fueron Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. 4. Simón Bolívar no fue uno de los firmantes, pues no era diputado de ninguna de las provincias. Quien sí lo fue Francisco de Miranda. Estampó su rúbrica por la provincia de Barcelona. Sin embargo, el Libertador es reconocido por el discurso que dio ante la sociedad patrónica.